El pasado 23 de mayo fue clausurada Tele Sangay, estación de televisión de propiedad del gobierno provincial de Morona, Santiago. La asambleísta Diana Tamaín de Morona, Santiago, por Pachacutic, es nuestra invitada. Asambleísta, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias. A ver, para empezar, asambleísta, ¿qué ocurrió el 23 de mayo con la clausura? ¿Cómo se ejecutó esta clausura? Bueno, luego de haber pasado el año plazo y algún tiempo de ampliación de plazo que se le solicitó, la Superintendencia de Telecomunicaciones procede a terminar de forma unilateral y anticipada con el contrato de concesión con la televisión pública. Insisto, televisión pública del Gobierno Autónomo Provincial de Morona, Santiago, con las razones que ellos manifiestan que no operaron dentro del plazo previsto por la ley con los parámetros técnicos que le da el contrato de concesión y proceden a clausurar, a requisar. Justamente sobre la clausura quería comenzar yo. O sea, después vamos a analizar el debido proceso y cómo fue que se realizó todo, pero ¿cómo fue que se ejecutó la clausura? Porque usted denuncia que se lo hizo de una manera abusiva, o sea, ¿en qué consistió el abuso? Así es cierto que de todos los ecuatorianos debemos cumplir con la ley y sus reglamentos. En la resolución de CONATEL para dar por terminado por anticipado el contrato de concesión, se manifiesta que se incumplió el artículo 67 de la ley, en la que dice precisamente esto que manifesté de no haber operado en el tiempo establecido y con los parámetros técnicos que pide el contrato. Sin embargo, pasan por alto el artículo 75 del reglamento, en el que manifiesta de que siempre que el concesionario se allanare a esta medida o que existiera fallo judicial definitivo, se debe dar por terminado el contrato de concesión, lo cual no se dio. El Gobierno Autónomo Provincial de Morona, Santiago, no se allanó y hizo un pedido al contencioso administrativo, lo cual todavía no está resuelto. A ver, asambleísta, pero aquí hay un asunto. Yo le preguntaba que era primero cómo fue que hubo esta confiscación o comiso de bienes, pero ya usted ha pasado por alto eso, ha entrado a ver lo del debido proceso. Pero usted se refiere al Tribunal Contencioso Administrativo, pero resulta que el Ecuador es uno de los pocos países del mundo que está atrasado en eso, estamos adelantados en otras cosas. Y entonces lo que resuelve el Tribunal de lo Contencioso Administrativo no tiene efecto suspensivo, solo devolutivo, es decir, que es post-mortem, no puede detener eso. Entonces, ¿qué ocurre? Es que se clausura, por ejemplo, un medio y después de 2 años dicen, fue ilegal, devuelvan el medio, indemnícenlo. Entonces, en ese sentido yo veo que ahí hay un problema. Más bien, yo noto que en el debido proceso hubo una falla, y es que cuando ustedes le piden a un juez de garantías constitucionales, porque este es un asunto que tiene que ver con garantías constitucionales, que dicte medidas cautelares, él se inhibió porque dijo, ustedes han presentado un recurso de revisión, pero ese recurso de revisión fue rechazado. O sea, realmente ahí es el problema con el juez de garantías constitucionales. Mire, si nosotros nos regimos estrictamente a los principios constitucionales y legales, podemos demostrar, y usted me había preguntado cómo fue el proceso de clausura. Sí, efectivamente, primero que no se siguió el debido proceso, y digo que no se siguió el debido proceso, porque inclusive cuando los técnicos o la gente de la Superintendencia de Telecomunicaciones, acompañados del intendente de policía, arremeten contra las instalaciones de Tele Sangay, se les pide una orden judicial de allanamiento y no la presentan. Además, hay algunas preguntas que nosotros debemos contestar. Este es un medio público, y un medio público que tiene bienes de dominio público no pueden ser de ninguna manera, como lo manifiesta el COTAD, que los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e imprescriptibles. En consecuencia, no tendrán valor alguno los actos, pactos o sentencias hechos, concertados o dictados en contravención a esta disposición. Tele Sangay no es un medio privado, no es un medio comunitario, es una televisora pública que ha sufrido la arremetida de este gobierno. Entonces, al clausurar, por ejemplo, ¿qué ocurrió con los equipos? ¿Qué pasó, aparte de cerrar, de quitarles la señal? O sea, ¿qué fue lo que ocurrió en ese momento de la clausura el 23 de mayo?
bueno, fueron incautados, fueron retirados sin ninguna orden judicial, sin un permiso de un juez para proceder a hacer esto. Ahora el gobierno autónomo provincial, ¿cómo responde ante la Contraloría cuando tenga que entregarlos como inventarios del gobierno autónomo de estos equipos? ¿Quién da cuenta de esto? Como cuando se hace entrega y recepción, usted tiene la verificación, los documentos de que efectivamente dan de que se entregó a alguien, pero en este caso lo hicieron de forma arbitraria, por lo que el gobierno autónomo ha presentado una denuncia por robo, porque definitivamente no hubo ninguna orden, no hubo del juez para justificar de que ellos retiraran los equipos. Ahora bien, entonces han presentado esta denuncia por robo, pero con el antecedente del juez primero de lo civil, al que le tocó por sorteo la causa cuando ustedes presentaron el pedido de medidas cautelares, de que realmente les negó las medidas cautelares, ¿qué esperanzas tienen de que esta denuncia por robo prospere? O sea, ¿van a hacer solo esta denuncia? ¿Qué otra acción van a emprender? Bueno, el proceso judicial, pese a que ahora todo el sistema judicial se ha vuelto tan eficiente, pero para dar respuesta, inclusive obviando el debido proceso para aquellas personas y organizaciones que no están con el régimen, seguiremos insistiendo ante las instancias judiciales. Pero lo fundamental de esto es de que en Morona, Santiago, existe gente digna, gente rebelde, que no está dispuesta a que le afecten sus derechos a la comunicación, sus derechos a la información, porque en Morona, Santiago, como en todas las provincias amazónicas, no existen medios de comunicación nacionales que puedan tener acceso la gente rural, la gente que vive en el campo. El trabajo que era el único canal de televisión que había en Morona, Santiago. Por supuesto, como era una televisora satelital, la gente de la ruralidad, la gente de las comunidades más alejadas podía tener acceso a la información, porque solamente en el sector urbano hay la posibilidad de mirar a través de cable lo que sucede a nivel de país. Ese derecho ha sido afectado de los ciudadanos de la provincia de Morona, Santiago. Ahora, pero ¿qué pasa con el aspecto técnico? Porque según los antecedentes que usted, en la documentación que usted me envió, el contrato con el Conatel se firmó el 13 de mayo del 2009, pero ya el 13 de octubre del 2010, o sea, año y medio después, el Conatel inició el proceso de terminación del contrato porque la matriz y las repetidoras, dicen, no operaban dentro de los parámetros técnicos acordados. O sea, ¿en qué consistían esos incumplimientos de carácter técnico? ¿Por qué fueron insalvables? ¿Qué fue lo que pasó respecto a ese tema técnico? Mire, el tema técnico yo creo que podía haber sido superado ajustando de que no se operó en una potencia X y estaba sobrepasando a lo permitido o estaba inferior a lo que se había aprobado en el contrato de concesión. Aquí el fondo es de que el gobierno quiere acallar a los medios de comunicación, porque la región amazónica, al ser por constitución una región especial, debía ser tratado de manera diferente, de igual forma de cómo se está tratando a los pueblos y nacionalidades. Usted recordará que hace más de 2 años se les ofreció adjudicar frecuencias de radio a los pueblos y nacionalidades, y ya han pasado más de 1 año y medio, ya 2 años, en el que todavía se siguen dando plazo y más plazo para que entren en operación, aunque sean mini radios que cubren 100 metros a la redonda, pero con ese derecho a la comunicación el gobierno ha estado actuando de esa manera con los pueblos y nacionalidades. Pero la Amazonía, pero hay un plan que dice también, que hasta el 2015 se van a hacer una serie de adjudicar una serie de frecuencias a varias nacionalidades. Pero si es que nosotros estamos hablando de que no pueden operar dentro de los parámetros establecidos dentro de un contrato y que estamos aplicando esta ley y el reglamento en otros casos a los pueblos y nacionalidades les damos un tratamiento especial, yo creo que toda la Amazonía se merece ese tratamiento especial por sus particularidades propias que la misma Constitución lo reconoce. Pero lamentablemente el gobierno, en su afán de captar poder político en un territorio donde no existe, a pesar de que dicen que tiene un 80% de aceptación, porque sus representantes, los representantes del Ejecutivo, que son incondicionales y que imagínense que ni siquiera asoman en las encuestas que pagadas por ellas como para ser candidatos de cara a las próximas elecciones, porque esto es eminentemente político, entonces en esa desesperación proceden a afectar a los derechos de la gente de Morona, Santiago. Radio Sangay tampoco podría hacerle, digamos, propaganda a Pachacuti, ya que el gobierno de Morona, digamos, es presidido por un afiliado de Radio Sangay. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Qué transmitía Radio Sangay de contenido político que no era público? Porque si se critica al gobierno que dice
que sus medios no son públicos, sino del gobierno, que le hacen propaganda al gobierno, también se podría aplicar lo mismo a Telesangay. O sea, pero claro, eso no lo impugna el CONATEL, eso se lo pregunto yo a usted. ¿Qué tipo de programación era para que traiga ese problema? Telesangay cumplía un rol fundamental de informar a la ciudadanía en el sentido de que era imparcial, daba cabida a todos. Imagínense que el mismo gobernador de la provincia tenía un contrato o tenía un acuerdo con el gobierno provincial para dar información y rendir cuentas de lo que hacía y de lo que no hacía. También se le preguntaba en la provincia y tenía este espacio fundamental, así como las otras autoridades que, para mala suerte del gobierno, casi todas las autoridades en la provincia de Morona Santiago, como alcaldes, prefectos, asambleístas, juntas parroquiales, somos de Pachacuti. En ese sentido, lo que ellos buscan es acallar la voz del pueblo de Morona Santiago, afectar a la administración de un prefecto de la línea de Pachacuti. Pero no solo eso, doctor Pinargote. Ahora, no conformes con habernos quitado Telesangay, han presentado una acusación penal por haber operado Telesangay de forma clandestina, lo cual significa o le costaría al prefecto de 2 a 5 años de cárcel. Entonces, ellos están persiguiendo los medios de comunicación que supuestamente son de alto riesgo, son de oposición a los líderes políticos, como se ha demostrado en este plan de trabajo que tienen de cara a las elecciones del 2013. Y en las elecciones de Morona Santiago, ¿cuáles han sido los últimos resultados entre Alianza País y Pachacuti para información nacional? O sea, ¿cómo han quedado los unos frente a los otros? En la Amazonía y en Morona Santiago, doctor Pinargote, han sido contundentes la respuesta no. 10-1 le dimos en Morona Santiago en la última consulta popular. 8 alcaldes de 12 son de Pachacuti. El asambleísta por Alianza País entró gracias a la fórmula de minorías, porque si fuéramos la gente que más querida y la más votada, hubieran sido los 2 asambleístas de Pachacuti. Y saben que esa posición que tiene la provincia de Morona Santiago sigue en firme, y en su desesperación es que actúan contra los líderes de Pachacuti. Usted recordará, ya fue encarcelada Guadalupe Llori, fue encarcelado Pepe Acacho, y ahora piensan encarcelar a Marcelino Chumpí. Pero el pueblo de Morona Santiago no se amedrenta, no tiene miedo, y si es necesario nosotros saldremos a las calles, porque eso ya han planteado nuestras organizaciones de base, y no con las lanzas envenenadas que tanto le asustan y de tanto miedo le tiene el presidente Correa de nuestros símbolos de las lanzas envenenadas, sino con algo más valioso, que es la dignidad y la rebeldía que lo tienen los amazónicos y la gente de Morona Santiago. Estamos dispuestos a luchar en las calles para defender nuestra autonomía, para defender nuestras libertades y decirle alto al poder. Ya no estamos de acuerdo, por ejemplo, de que el presidente prohíba a los ministros ir a los medios privados. ¿Qué culpa tienen los medios privados de que cuando sus ministros van a responder preguntas no puedan defender lo indefendible, actos de corrupción? Por ejemplo, ¿qué respuesta nos puede dar la ministra de Justicia, el ministro del Interior, cuando se desvían $5 millones a las cuentas de los amigos de la ministra, de gente de confianza de la ministra? ¿Y dónde está la responsabilidad coadyuvante? Debería estar presa la señora ministra. ¿Qué pasa con los negociados de visas o de documentos falsos con los hermanos cubanos en el que se vio involucrado el hermano de la ministra? ¿Qué pasa con los contratos de transporte de Junior Alvarado para la transportar? Bueno, pero ¿y esto no lo han denunciado en la Asamblea? La Asamblea sería el mecanismo, digamos, es el mecanismo constitucional adecuado para justamente sustanciar todas esas denuncias que usted está haciendo aquí. Mire, las denuncias del transporte de la urea, las denuncias de comprar radares chinos que, a pesar de tener informes técnicos desfavorables, no sé si operan o no operan dentro del país, han estado latentes. Nuestras denuncias han estado presentes de los atropellos y el combate a la corrupción. Lamentablemente, una mayoría obsecuente, sumisa al Ejecutivo, y con una comisión de archivo de todos los procesos de rendición de cuentas que llevamos a los funcionarios públicos, lamentablemente se han quedado ahí. Por eso nosotros reconocemos ante los medios de que la Asamblea Nacional le tiene una gran deuda al país en el tema de fiscalización, y esto no puede continuar así. Y ahora, más aún cuando la rendición de cuentas que deben hacer los funcionarios públicos, tanto de elección popular como de los señores ministros, se ve obstaculizada por el capricho del presidente de la República. Ingeniera, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchísimas gracias. Estefi.